Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Todos los seres silvestres deben vivir en libertad, en los bosques, en las selvas, en el lugar donde están cumpliendo una misión maravillosa para el equilibrio de los ecosistemas, de la vida. Hay unos seres silvestres más que otros que están en peligro de extinción. Y entre estos están los monos, los simios, también los primates, que están desapareciendo de la faz de la tierra, siendo algunos devorados literalmente por la extinción. Y están desapareciendo por la quema y tala de los bosques tropicales, que también emiten al menos el 20% de los gases efecto invernadero. También por la pérdida de su alimento. También por el comercio ilegal de especies silvestres. Por muchas causas están desapareciendo los primates en muchos lugares del planeta. En Asia, por ejemplo, más del 70% de los primates han sido clasificados dentro de la lista roja de la UICN como vulnerables en peligro y en peligro crítico, lo que significa que podrían desaparecer para siempre en el futuro cercano. Lo mismo ocurre en algunas regiones de América, más del 50% han desaparecido, y en algunas selvas han desaparecido totalmente, incluso por el tráfico ilegal de especies silvestres. Entender por qué cada uno de estos seres está en la selva, salvando la selva, manteniendo el equilibrio es importante. Por ello, hoy hemos invitado a un profesional ecólogo. Él es alemán, es Armin Hirsche, y él nos hablará de este tema. Reflexionaremos con él sobre sus investigaciones en el mono nocturno, Aotus lemurinus. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Antes de darle la bienvenida a Armin Hirsche, queremos invitar a todos nuestros oyentes para que busquen en este momento en sus teléfonos, en Google, en el computador, Aotus lemurinus, y allí se van a encontrar esta especie de mono nocturno que es la protagonista hoy en el programa Nuestro Oxígeno. Tiene sus ojos grandes y también sus manos muy parecidas a las nuestras. Saludamos a nuestro invitado. Es un investigador, es un estudioso, es un ecólogo. Armin Hirsche, bienvenido a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y cordial saludo. Hablemos primero de usted, Armin. ¿Dónde nace y en qué momento se conecta tan apasionadamente con la naturaleza, con los temas de naturaleza, y comienza también su carrera de investigación? Claro que sí, con mucho gusto. Yo nací en Alemania y pues desde pequeño mi papá me lleva a parques nacionales. Pues tenía siempre una conexión muy profunda con la naturaleza. Pues mi papá y mi abuelo son generaciones de escaladores y pues siempre fuimos a escalar con los amigos, con pues familiares, etcétera. Y en ese sentido siempre estuve pues desde pequeño, desde los 4 años, siempre en conexión con la naturaleza.
se desarrolla todo un deseo, digamos, de saber más, pero también de estudiar más sobre diferentes temas, digamos. Y incluso en mi niñez siempre quería ser investigador. No sé, me cuenta también mis papás que siempre tenía esa idea, sí, desde pequeñito. Y bueno, también pues ya después me conecto con Colombia, sí, a través de una organización de intercambios y conozco pues a la Fundación Ambiental Tapaviva que ya desde el 2008 está trabajando aquí en el área de la Cordillera Occidental y pues llego acá y hago el trabajo, digamos, y el apoyo a toda la gestión comunitaria aquí y me encuentro con la reserva de Yotoco, sí, la reserva forestal de Yotoco, que es una reserva a nivel regional y em, ahí es que me conecto con los primates, sí, que a propósito, Colombia es uno de los países más diversos en primates. Tenemos alrededor de 30 especies. Lastimosamente hay que decir que más de la mitad está en la lista roja, como ya había mencionado. Y finalmente en Yotoco veo pues los monos aulladores y me despierta como ese interés de dónde, o mejor dicho, que definitivamente aquí también en Tapa, en Jumbo, deben haber primates, ¿sí? Y ahí empieza todo una aventura de diferentes acciones que también pues estuve en ese momento caminando mucho en los bosques de aquí, de la zona, y en una tarde que salgo tarde, me encuentro pues con el anochecer y me encuentro con un animal que no pude identificar, ¿sí? Y investigando, tomé una foto muy mala en ese momento, en el 2011, con una cámara, pues, digital pequeña, nada del otro mundo, digamos, y con eso, pues, empezó toda la investigación, todo el trayecto, digamos, de entender, pues, que hay otros primates también en la región de acá. Gracias por permitirnos compartir esa historia de su niñez, porque con Marian siempre nos gusta, cuando tenemos un invitado en el programa Nuestro Oxígeno, pues formularle esa pregunta, porque es que es tan importante que papá y mamá lleven a sus niños al bosque, que cuando vean una flor linda, papá y mamá se sorprendan para que el niño realmente también, con esa curiosidad que tiene, esa capacidad tan maravillosa, pues se impacte gratamente con los colores, con los aromas, con la belleza del bosque y al mismo tiempo enseñarles que hay muchos seres silvestres que están manteniendo ese equilibrio. Hay flores gracias a las abejas, hay flores gracias a los colibríes, hay frutas gracias a los primates o a los monos, que también están allí, a veces no se dejan ver muy fácilmente, pero ellos están ahí, de rama en rama, de árbol en árbol, y están cumpliendo una misión maravillosa de dispersar semillas. Qué maravilloso es cuando papá y mamá conectan a los niños con la naturaleza. Luego se convierten en grandes investigadores, como lo es hoy el ecólogo e investigador Armin Hirche. Marian. Así es, Carlos Alberto. Armin Hirche, cuéntenos un poco acerca de esas primeras investigaciones que surgieron después de ese encuentro con esta especie que no era muy conocida para usted, el mono nocturno. Claro que sí, quisiera hacer un momentico una referencia a lo que dijo Carlos Alberto, y es que en la Fundación hacemos mucho énfasis en la educación ambiental por exactamente el tema de lo que menciona, ¿sí?
Hacemos pues todo el tema de educación ambiental desde los niños hasta los adultos mayores, y caminatas pues para que las personas y la comunidad se enamore de su territorio, ¿sí? Eso es supremamente importante. Bueno, Marian, sí, claro que sí. En ese sentido, pues obviamente uno empieza a buscar qué animales nocturnos, por ejemplo, hay en esta región, hay en los bosques en esta región, y pues me encuentro al mono nocturno, ¿sí? A Autos lemurinos. De pronto para explicar, como especie, es una especie poco estudiada en términos de ecología, ¿sí? Porque es una especie difícil de ver, difícil de estudiar, además que en la zona andina, que son pendientes bastante grandes, es complejo el acceso al territorio, pues a los bosques y a la zona. Entonces, pues es poco estudiado, digamos, sí, la especie como tal. Pero, pues como comparación, por ejemplo, tenemos el mono aullador, que es una especie súper bien estudiada, tiene mucho interés de estudio y de investigación, porque es una especie fácil de ver, porque es grande, tolera mucho la presencia humana, y pues se mueven durante trayectos muy largos, entonces es básicamente fácil de identificar a ellos. De los monos nocturnos tenemos en total en Latinoamérica como 11 especies, de los cuales en Colombia hay 8, si no estoy mal, sí, 8 especies. Y de esos 8 están distribuidos pues de norte a sur, desde Panamá, pues de los 11 especies, digamos, desde Panamá hasta Argentina, norte de Argentina, y pues tiene un impacto muy grande, digamos, ¿sí? Como mono, ¿sí? Tienen un área de influencia o distribución muy amplia, ¿sí? Habitan fragmentos de bosques o bosques continuos desde 1000 metros hasta 3000 metros. Es bastante interesante porque se adaptan muy bien a, a cualquier circunstancia, ¿sí? Bueno, pues eso, algunos datos, digamos, interesantes de pronto, de la especie. La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Es muy importante, ecólogo Armin Hirche, que le contemos a los amables oyentes por qué son tan beneficiosos los monos, en este caso como el mono nocturno para la naturaleza, y como su nombre lo dice, nocturno. ¿Por qué salen de noche? ¿Por qué no de día? ¿Cuál es su misión en el bienestar del bosque, de la selva? Claro que sí, Carlos Alberto. Por un lado, pues hay que entender que es un mono que gran parte en el día pues descansa, o mejor dicho, duerme, pero también en la noche pues tiene tiempos de descanso, ¿sí? Pues en los estudios que he revisado, pues obviamente ya hay varios, sí. Después del 2014, digamos, ya se despierta ese interés en la investigación, y pues hay más interés en la especie, sobre la especie, y ahí sí, pues podemos ver diferentes estudios donde sí captan esa información, ¿sí? También en la dispersión de semillas, obviamente es supremamente importante el mono nocturno. Por eso a veces les decimos pues a los niños para que se puedan imaginar algo más interesante de pronto, que es el jardinero del bosque, ¿sí? Porque pues finalmente comiendo semillas y fecando en otros sitios, él dispersa las semillas y
con sus heces fertiliza además esas semillas. Bueno, otro beneficio del mono o en general de los primates es que son controladores de plagas, ¿sí? Entonces, pues ahí es también súper importante, además de la dispersión de semillas y otros pues factores que tienen obviamente ellos de interactuar en un ecosistema con otras especies, ¿sí? Sobre todo vegetales. Qué maravilloso ese término, Marián, jardinero del bosque, porque están dispersando semillas, porque mantienen la salud de los ecosistemas que los rodean. Por eso deben estar allí, deben estar libres, deben estar siempre en sus funciones, en esa misión de vida. Efectivamente, Carlos Alberto. Armin Hirche, cuéntenos un poquito acerca de los impactos que trae al ecosistema cuando nosotros sacamos de allí una especie como es el mono nocturno. ¿Cuáles pueden ser los impactos para el resto de especies de fauna, de flora? Claro que sí, Marian. Definitivamente, pues si sacamos una especie de un ecosistema tan diverso como son los bosques de niebla aquí en los Andes, se nos desequilibra todo el sistema, ¿sí? Porque es como un reloj, ¿sí? Donde todas las piezas están hechas para que el reloj funcione. Entonces, pues si quitamos uno, pues se puede posiblemente perder la especie de donde el mono, por ejemplo, se alimenta y pues a la falta de dispersión o a la falta de proliferación de esa especie, se pierde, ¿sí? Obviamente también tenemos otras especies que comen las mismas frutas, puede ser o no puede ser, ¿sí? Por ejemplo, pues tenemos todo el tema de los ficus, que es una fuente de alimentación muy grande de ellos, y los yarumos, que son árboles con unas vainas, de pronto, para que sepan, y al comerse la fruta, pues obviamente pasa exactamente lo que estamos hablando, ¿sí? En los heces ya después ellos pueden pues beneficiar, digamos, la reproducción de esas especies. Por eso debemos entender lo importantes que son los primates para la interacción, la dispersión de las semillas en diferentes lugares del bosque. Estos jardineros del bosque ayudan a apoyar la vida de un rango amplio de plantas y animales en los bosques tropicales de el entorno donde se encuentren. Por eso un incendio forestal es mortal, es un ecocidio. Hay seres que están cumpliendo la misión de mantener ese equilibrio. Cuando hay un incendio, no solamente se deshidrata el bosque, pierde el agua, pierde árboles que son barreras contra el viento, que son amortiguadores de calor, absorben CO2, nos regalan oxígeno. Tantos beneficios gracias a estos seres de la naturaleza que están libres, moviéndose, que están de un lugar para otro, como nos decía nuestro invitado hoy, Armin Hirche. Nos dice, tienen un rango de territorio muy grande, pero al perder sus hábitats, al perder estos corredores ecológicos, realmente comienzan a reducirse en ciertos bosques, y si de pronto llega un incendio forestal o llega una tala de bosques, prácticamente son desplazados quién sabe a dónde. Y si lamentablemente aún hay personas que encargan, compran, regalan especies silvestres, pues están contribuyendo a ese tráfico que es prácticamente sacar estos seres, dañarlos a la naturaleza y a veces colocarlos en una jaula para que la gente se ría, para que la gente los vea. Creo que no es justo que se pierda ese gran trabajo que tiene el jardinero del bosque.
Definitivamente. Por eso los investigadores, las personas que están observando muchas horas, que están conociendo el verdadero beneficio de estos seres para la naturaleza, deben estar aquí en nuestro oxígeno para amplificar a través de la radio, a través del programa, pues sus conocimientos, y que nos demos cuenta en un lenguaje sencillo lo valiosos que son estos seres. Completamente de acuerdo con usted, Carlos Alberto, y le quiero preguntar a Armin Hirche acerca de ese grupo que dirige y capacita de guardabosques. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia, cuántos grupos han tenido y cuéntenos qué estrategias de conservación, qué temas ambientales y de biodiversidad manejan en esta zona de Dapa. Claro que sí. Pues obviamente todo empieza con esa investigación del mono, ¿cierto? En el 2012, porque ahí pues estamos tomando los primeros datos de de esa especie y también pues despertando el interés de los jóvenes y los niños. Y también pues hicimos en ese momento, empezamos con el fototrampeo en el canopy de los bosques para que pues generar ese interés y claramente con eso ya creamos en el 2014, si no estoy mal, el primer grupo o el primer trabajo con los jóvenes y así pues poco a poco se fue consolidando el grupo de guardabosques del planeta verde que ellos mismos se nombraron así y ellos mismos em, se eligieron el mono nocturno como logo, en donde hicimos todo un proceso con ellos para elegir y para pues poder hacer esa participación también muy importante en los jóvenes. Y pues desde el 2008 obviamente pues tenemos los procesos de educación ambiental, entonces fue todo un engranaje, digámoslo así, para que hoy en día pues tenemos un grupo de guardabosques o de jóvenes, mejor dicho, más sólidos y mucho más inquietos con el tema, ¿sí? Incluso hasta que algunos chicos que están hoy en día todavía desde ese momento están en este momento pues estudiando carreras afines con el medio ambiente, gestión ambiental, etcétera, y también crearon su propia empresa de ecoturismo. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Ecólogo Armin Hirche, ¿cómo ve usted el futuro de estos seres del bosque, de la naturaleza, Armin? ¿Cree que el ser humano cada día es un poco más consciente que tenemos que conservar, que tenemos que cuidar, o lamentablemente aún se siguen cometiendo gravísimos errores en los entornos donde estos seres habitan y que deben estar siempre en libertad, no deben ser extraídos a las ciudades, ni a las jaulas, ni a ningún otro lugar, porque los dañamos a la naturaleza? Deben permanecer siempre libres, cumpliendo sus funciones ecológicas. Claro que sí, Carlos Alberto. Pues definitivamente uno no puede perder la esperanza, ¿sí? Y yo sí veo en esos 10 años que ya estoy trabajando aquí con la Fundación Tapa Viva, veo grandes avances en términos de conciencia dentro de las comunidades como en la población, pues en la sociedad colombiana también, que sí hay mucho más interés al respecto de nuestros recursos naturales, hay más conciencia. Que falte trabajo, obviamente sí, eso uno no puede negar esa parte, sí. Tampoco sería correcto decir no, todo está bien, sí. Pero definitivamente se ven avances y pues quiero hacer mucho énfasis en esa parte positiva
Además, pues que con el mono nocturno, pues logramos también un artículo científico en una revista a nivel internacional, cual también hizo un impacto muy fuerte a que ya se reconoce, digamos, la región o la zona a nivel nacional y internacional, ¿sí? Y obviamente todos esos pequeños impactos hacen despertar ese avance o digamos esa inquietud en nuestra comunidad. Y pues de ende, obviamente tenemos esos impactos positivos, ¿sí? Y pues muchas más personas pues nos llaman en este momento, nos dicen, ve que podemos hacer una reforestación, ve qué animal es este. Pues con los niños trabajamos mucho las aves, identificación de aves, y ahí obviamente todo ese tema es supremamente importante. Armin Hirche, pues muchísimas gracias por el tiempo, gracias por habernos acompañado en este programa. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y nos pueden contactar al WhatsApp 316-830-6307. Armin Hirche, ¿cómo ver sus investigaciones? ¿Cómo ver ese trabajo tan especial que están haciendo con el grupo de guardabosques? Mira, Marian, estamos en este momento haciendo el monitoreo de esa densidad poblacional de los mismos monos, ¿sí? Y queremos pues conectar mucho más a los jóvenes al respecto de los monos. Obviamente, pues como expliqué al principio, el tema de lo nocturno pues dificulta un poco el trabajo, digamos, comunitario en ese sentido con esa especie. No es imposible, definitivamente se puede hacer, pero pues ahí estamos en ese esfuerzo, digamos, en ese trabajo de conectar más el trabajo y la participación, sí, la investigación participativa con los jóvenes y a respecto de los monos. Y pues también quisiera invitar a nuestros oyentes a las redes sociales de la Fundación Tapa Viva, en Facebook y en Instagram. Con mucho gusto pueden buscar qué estamos haciendo y pues les agradecemos mucho, porque de verdad cada día de nuevo me maravilla todo eso lo que nos rodea acá en la zona. Pues muchas gracias a nuestro invitado, el ecólogo investigador Armin Hirche. Los mejores deseos para usted, para sus investigaciones. Gracias por estos grandes aportes, lo mismo que a la Fundación Tapa Viva. Regálenos la página de ustedes, sus redes sociales, cómo conectarse con ustedes. Sí, claro que sí. www.tapaviva.org será la página web, y en redes simplemente buscan Tapa Viva todo junto, escrito todo junto, y ahí encuentran las redes. Una pregunta final. Sí. ¿Es el mono culpable del virus del mono que hay ahora? No, eso es, digamos, son roedores que transmiten el virus, digamos, el virus pues del mono. Pero ¿por qué se llama mono? Porque se descubrió la primera vez en la jungla, en las selvas de África, sí, básicamente, y por eso pues lo denominan el virus del mono. Pero el mono como tal no tiene mucho que ver, casi nada que ver con eso, sí, porque son los roedores y pues diferentes ratas, especies pues que transmiten ese virus. Pues muchas gracias al investigador. Nos encanta preguntarles y formularles estas preguntas porque a veces queremos señalar o llenar de culpas a estos seres silvestres que deben estar precisamente en la selva, en los bosques, porque tienen funciones y una misión muy importante: dispersar semillas, controlar vectores y al mismo tiempo
quizás no solamente divertirnos a nosotros cuando los observamos, sino divertir a otros seres en la naturaleza. Ahí también se fabrica alegría y se fabrica equilibrio, porque los bosques son fábricas de agua y necesitamos que ese equilibrio se mantenga. Gracias a nuestro invitado, gracias a la Fundación DAPA Viva, sigamos escuchando, entendiendo, comprendiendo lo importantes que son los seres del bosque. No solamente las especies vegetales que amortiguan el cambio climático, sino también estas especies que se mueven, que saltan, que revolotean como las aves o como los monos o primates que están comiendo frutas, dispersando semillas, y son los jardineros del bosque. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.